Buenos días, les doy la bienvenida a esta clase de Excel. La clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es Microsoft Excel y está dirigida especialmente para personas que recién comienzan a andar por este grato camino de las planillas de cálculo. Cabe indicar que la siguiente clase es parte de un curso de Excel básico donde trato temas tales como qué es Microsoft Excel como software, cómo se trabaja con libros, cómo se trabaja con hojas de cálculo. Vamos a hablar también sobre la administración de la hoja de cálculo, el desplazamiento rápido de cada hoja, la presentación de la hoja de cálculo, cómo ingresar datos en una planilla, cómo desarrollar gráficos, una gestión de listas y cómo se prepara el libro para su impresión. Si se fijan, estoy trabajando en este momento con Excel para Mac, pero la lógica, la filosofía de trabajo es muy similar a Excel con Windows. Por lo tanto, alguien que quisiese aprender a utilizar Excel para Windows podría partir en base a este video sin ningún problema. En este video específicamente vamos a tratar el primer tema que se llama ¿qué es Microsoft Excel? Voy a abrir en este momento el Excel para Mac y la pregunta que nos hacemos es ¿qué es Microsoft Excel? Sabemos que Excel es una planilla de cálculo que tiene una gran capacidad y una tremenda facilidad de uso. Estas planillas de cálculo son tipos de herramientas orientadas a manejar la información numérica preferentemente, permitiendo realizar sobre ella cálculos y gráficos de diversa complejidad. Hay algunas empresas que trabajan Excel como si fuera una base de datos. Y si bien no fue creado para ello, sabemos de que para ese tratamiento es bastante eficiente, pensando en bases de cálculo no muy grandes. Entonces en este momento tenemos que definir algunos elementos, como por ejemplo, primero, ¿qué es el libro de trabajo? Lo que estamos viendo en la pantalla es el libro de trabajo que se llama, en este caso y por defecto, libro número 1. Un libro de trabajo es un archivo de trabajo y almacenamiento de datos. Un libro de trabajo puede contener una o varias hojas de distintos tipos, como por ejemplo hojas de cálculo, hojas de gráfico, etc. Si se fijan en la parte inferior de este libro, tenemos algo que dice, una pestaña que indica que estamos en la hoja número 1. Si yo hago clic en el signo más, nos vamos a la hoja número 2 y así sucesivamente. Estas hojas les vamos a llamar hojas de cálculo o planilla de cálculo. La hoja de cálculo es la principal base de almacenamiento y manipulación de datos de un libro de trabajo. En esta hoja de cálculo podemos ver una división por columnas, en este caso las columnas A, B, C, D, E, etc. Y también filas. Las filas son numéricas en este caso, 1, 2, 3, 4, etc. Cabe indicar que cuando nos preguntan qué dimensión, o sea, cuántas columnas y cuántas filas tiene esta planilla, debemos recordar que esta tiene 256 columnas por 65.536 filas. También tenemos lo que se llama el administrador de listas. Y en este caso una lista es una ordenación de datos similares o registros. Como por ejemplo una lista con clientes con sus respectivos números de root y números telefónicos. También vamos a poder hacer a partir de una planilla ciertos gráficos. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos representar gráficamente un conjunto de datos almacenados en una hoja de cálculo y por supuesto con la posibilidad de elegir entre múltiples y diferentes formatos y tipos. Y finalmente les puedo contar también que podemos hacer ciertas presentaciones y formatos avanzados. Esto quiere decir que es posible mejorar notablemente la presentación de los datos de una hoja de cálculo por medio de múltiples formatos para texto, valores y fechas que están disponibles para ser aplicadas. Y más aún cuando los formatos disponibles no se ajustan a sus requerimientos, vamos a poder modificarlos a nuestra medida.
Como por ejemplo, yo podría trabajar en la misma planilla distintos tipos de monedas y por lo tanto darle el formato que corresponde. Trabajar en algunas celdas con dólares canadienses, con pesos chilenos, con dólares norteamericanos, con yuanes, etc. Para abrir este software tenemos varias maneras. Como estamos trabajando en el sistema operativo Mac, nos vamos a dar cuenta que es bastante fácil. Y para ello basta con hacer clic en el icono de Microsoft Excel y se va a abrir. Otra manera sería haciendo clic en el icono llamado Launchpad y es donde nosotros podemos observar que están todas las aplicaciones disponibles. Entonces me vengo aquí a buscar Excel y ahí lo encuentro, le hago un clic con el botón primario o botón izquierdo del mouse y se va a abrir sin ningún problema la aplicación. Por último, también tenemos la posibilidad de abrir el Finder y en el Finder me voy a la opción Aplicaciones y por supuesto aquí podemos buscar nuevamente el programa Microsoft Excel, que es el que estoy mostrando en la pantalla. Por último, para finalizar esta primera clase, una clase claramente de introducción y para que podamos hablar el mismo lenguaje, vamos a ver algunas partes de este libro y de la planilla de cálculo. De partida, la intersección entre una columna y una fila le vamos a llamar celda. Voy a aumentar un poco más el porcentaje de visualización. Por ejemplo, si yo hago clic en la intersección de la columna C con la fila 3, a eso le vamos a llamar celda y va a tomar el nombre de celda C3, que es lo que podemos ver acá en el cuadro de nombres. Ahora si hago clic en la intersección de la columna E con la fila 7, vamos a decir que va a tomar el nombre de celda E7. Es sumamente importante entender este concepto de celda porque de ahora en adelante solamente nos vamos a referir a este tipo de celdas. Y por supuesto, donde estoy trabajando, le vamos a llamar el área de trabajo. En este caso tenemos infinitas celdas, por así decirlo. Y la celda E7 podemos ver que está en otro color. Eso quiere decir que es una celda activa. Tenemos también visualizado acá en la parte superior esto que dice libro 1 en color verde. Y a esa barra le vamos a llamar barra de título. Esta barra de título es donde aparece el nombre del libro que está abierto y por defecto toma el nombre de libro 1. Si yo guardo esto, por ejemplo, voy a hacer guardar como y lo voy a guardar con el nombre InDay, por ejemplo, en el escritorio. Ahora voy a decir de que la barra de título toma el nombre de InDay. También tenemos la barra de menú principal que está definido como con las opciones de inicio, insertar, dibujar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Esa es la barra de menú principal, la cual contiene las operaciones de Excel, agrupadas en menús desplegables. Tenemos también la barra de formato, como por ejemplo si yo escribo acá un número cualquiera, el número 3, por ejemplo, yo puedo aquí colocarle un color, puedo colocarla en negrita, por ejemplo, subrayada, etc. A eso le vamos a llamar la barra de formato y es la cual contiene las operaciones más comunes sobre los formatos, como por ejemplo lo que acabo de hacer, poner en negrita, en color, elegir el tamaño de la fuente, etc. Voy a dejarlo tal cual estaba. Tenemos también la barra de fórmulas y es lo que podemos visualizar acá. ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar con fórmulas y también con funciones. Como por ejemplo, si yo tengo aquí ciertas calificaciones de un conjunto de alumnos, o sea, un alumno X obtuvo las notas 5.7, 6.9, 7 y 4, voy a poder calcular acá el promedio. Como por ejemplo, voy a poder colocar aquí el nombre de la función que es promedio
Voy a seleccionar este rango de celdas, cierro paréntesis, presiono Enter y me entrega inmediatamente el promedio de ese alumno. Por supuesto, este tipo de funciones y el cómo se trabaja cada uno de ellos lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Aquí podemos ver, por lo tanto, en la barra de fórmulas que está indicado mediante la función promedio. Tenemos también en la parte inferior lo que se llama las etiquetas de hojas, y son las etiquetas que identifican y permiten elegir las hojas de cálculo contenidas en un libro de trabajo. A lo mejor soy profesor de matemática y aquí podría tener los distintos cursos, como por ejemplo la clase de matemática de los alumnos de ingeniería industrial, acá en la hoja número 2 la clase de matemática de los alumnos de ingeniería comercial, en la hoja número 3 la clase de matemática de los alumnos de economía y así sucesivamente. Tal como podemos ver en la parte derecha y en la parte inferior de la pantalla hay unas barras que se pueden mover y esto me permite desplazarme por toda la planilla de cálculo. A estas barras les voy a llamar barras de desplazamiento y tal como su nombre lo indica, permiten desplazarse dentro de una hoja. Muchas gracias.